Miren qué hermoso, gente. Es una de las playas más tranquilas de Florianópolis. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. ¿Tiene que hable portugués? Bienvenidos a un video nuevo. Hoy vamos a ir a Cachoeira do Bom Jesus. Nunca mostré en el canal este barrio, esta playa, así que vamos a ir en bicicleta. Acá la tengo la bicicleta lista ya. Sí, vamos a salir desde Ingleses y vamos para allá. ¿Qué? Ah, me estaba olvidando de la llave. Ame. Saludá. Así que bueno, vamos para allá. Hoy es feriado en Brasil, 4 de junio, Corpus Christi. Es feriado facultativo que se llama, es decir que no en todos los estados es feriado. Sao Paulo, por ejemplo, tiene feriado, Florianópolis no. El estado de Santa Catarina, bueno, depende de cada estado, de cada ciudad, perdón. En bicicleta son más o menos unos 25 minutos desde Ingleses, es bien cerca, así que vamos a agarrar la rodovía. Uy, no traje el casco. Ay, me olvidé el casco. Bueno, no importa, no va a pasar nada, vamos a ir con precaución. Les voy a mostrar, primera vez en el canal, Cachoeira. ¡Aguante andar en bici! ¡Qué lindo! Tengo que llegar antes de que me quede sin sol, si no se nos acaba el día. Uf, como cansa subir esto. Me siento un total aventurero. ¿Saben que yo me fui desde Florianópolis, desde Canasvieiras hasta Bombiñas una vez? Sí, casi 100 kilómetros en un día. Casi me desvivo. Tardé literal 12 horas en llegar. No, fue terrible, fue terrible. Esta es la parte que más me gusta. Miren cómo se ve toda la playa. Eso de ahí, que se ve de ahí, es la Ilha do Francés. A ver si se llega a ver. Bueno, y ya estamos entrando al barrio de Cachoeira, ¿sí? Esta casita de acá que está del lado izquierdo, perdón, me encanta. Una casita bien histórica, no sé qué es exactamente, pero siempre, cada vez que paso por acá la veo y digo, qué lindo. Miren, a ver, ven, es una casita bien así como histórica, típica de acá. Tenemos escuela pública por acá en Cachoeira. Proyectos inmobiliarios. Más proyectos inmobiliarios. Locales comerciales por acá. Barbería, lavandería, cafetería por ahí. Todos locales comerciales. Les voy a mostrar un poco cómo es el barrio para que vean cómo es. Bueno, y esta es la entrada principal a Cachoeira, que quizás muchos ya conozcan. Sí, tenemos esta parte comercial. Acá tenemos más locales, tenemos una carnicería ahí, que es difícil de encontrar carnicerías en Florianópolis. Sí, no hay tantas carnicerías como tal, sí hay dentro de los supermercados, pero no hay locales de únicamente carnicerías. Tenemos más locales por acá. Acá tenemos un supermercado Forte. Hasta donde tengo entendido, en Cachoeira no hay atacadistas, mayoristas, ¿sí? Yo por lo menos no conozco mayoristas. Este barrio queda a tan solo 7 minutos en auto de Canasvieiras. Cuenta además con una población de más de 20.000 personas. Tenemos un centro de salud que está, bueno, un poco abandonado este puesto. De hecho, ni parece que está en funcionamiento. A ver, sí, parece que está en funcionamiento, pero no sé qué onda. Tenemos farmacias, por supuesto que no pueden faltar las farmacias en Brasil. Por cuadra tenemos 3 farmacias seguro. Una farmacia más. Vamos a llegar a la playa, así les muestro bien. Lo bueno de Cachoeira, que es algo que me encanta, yo cuando vivía en Canasvieiras, porque viví un año en Canasvieiras, siempre me venía por esta zona a andar en bici. Y Cachoeira tiene una ciclovía que va hasta Ponta das Canas, ¿sí? Arranca más o menos por acá y va todo hasta Ponta das Canas, todo hasta allá. Mira qué lindo autito, ¿eh? Capotable. Acá arranca la ciclovía.
es bien extensa. Pero bueno, hoy no vamos a Punta Las Canas, hoy vamos a Cachoeira do Bom Jesus. ¿Es un buen lugar para vivir Cachoeira? Bien. Miren, si ustedes quieren descansar, si quieren venir a vivir tranquilos, creo que Cachoeira es un muy buen lugar. Si vienen con la idea de emprender para lo que es turismo, creo que no sería el mejor lugar. No porque no se mueva acá Cachoeira durante el turismo, sino porque teniendo al lado Canasvieiras, que es el barrio más popular para el verano, podés emprender de forma mucho más fácil en Canasvieiras. Y de última podés vivir acá, podés hacer eso también. Pero si vos querés descansar, querés una vida más tranquila, este lugar me parece que es ideal. Proyectos inmobiliarios por acá, a 30 metros del mar. Robson Nacimiento. Sí, para los que quieran invertir, salas comerciales. Sí, ahora soy corredor inmobiliario, gente. Les puedo hablar con propiedad. Un poco lo que tiene. Sala de cinema, mirá. Sala de cine va a tener este. Buenísimo. Miren qué hermoso predio. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se habrán hospedado acá, no? Durante el verano. Vamos a bajar un poquitito a la playa. Oh, miren lo que es la playa. Lo que más me gustaba cuando vivía en Canasvieiras era que me venía a la playa a la tarde. No tiene comparación. Me venía con la bici. Todas las tardes me venía desde Canasvieiras hasta acá. Hacía todo por acá. Con la bici. Miren qué hermoso, gente. Es una piscina esto. Prácticamente nada de olas. Ideal para venir con los chicos. Si vienen con niños, bueno, esta es una de las playas más tranquilas de Florianópolis. Tenemos a los barquitos piratas por ahí, estacionados, descansando un poco, que trabajaron mucho durante el verano. ¿Ustedes quieren ver playa? Bueno, les voy a mostrar la playa. Esta playa tiene una extensión de 2.8 kilómetros. Hacia el oeste se conecta de forma directa con la playa de Canasvieiras y hacia el este se conecta de forma continua con Ponta das Canas. Vieron que siempre les digo que la contaminación en las playas de Florianópolis no es durante todo el año. Miren, les voy a mostrar. Porque esta está propia para baño. Es decir, no está contaminada. Esto de la contaminación no es durante todo el año, es principalmente durante la temporada alta, que es cuando más vienen turistas y bueno, los sistemas cloacales no dan abasto y llega todo al mar. Pero no es durante todo el año, ¿sí? Así que para los que vienen a vivir acá, les digo, en mi experiencia, la playa se disfruta recién a partir de marzo, porque diciembre, enero y febrero es imposible venirse. Imposible porque esto está lleno de gente. Y recién después de marzo, abril van a poder disfrutar bien. No sé cuántos grados tendremos en este momento, pero les digo que es como un día de primavera. Porque está súper agradable. No hay viento, así que... ¿Por qué está tan tranquila la playa? Bueno, no solamente porque estamos en temporada baja, sino porque, para los que no saben, en Florianópolis se prohibió el uso de parlantes de música en las playas. Sí, está terminantemente prohibido, no se puede. Y de hecho fiscalizan también. Este año fue el primer año en el cual se aplicó esta ley y la verdad que funcionó dentro de todo bastante bien. Obviamente que hay gente que todavía no sabe de que esto está prohibido, pero bueno, para los que vengan para la próxima ya saben de que no se puede escuchar música en la playa con parlantes de música, solamente con auriculares. Les digo que es un barrio bastante chico si lo comparamos con Ingleses, por ejemplo. O sea, es bastante chico. En cuanto a lo que es comercio y demás, hay lo suficiente, digamos. No es que está lleno de locales y llenos de comercios, ¿sí? Tengan eso en cuenta si piensan venirse a vivir acá. Bueno, y esta es mi parte favorita de Cachoeira porque estamos en la ciclovía que les estaba comentando. ¿Sí? Son bastantes kilómetros de ciclovía. Cosa que por ahí otros barrios de Floripa no tienen esto. Ingleses lo tiene, Canasvieiras también lo tiene, pero esta ciclovía es súper extensa. Para mí las posadas de Cachoeira son de las más lindas. Son mucho más arboladas, a nivel estético son más bonitas. Les paso la data, esta panadería es buenísima, es una panadería argentina. Franchis, creo que tienen como 3 locales. Unas medialunas riquísimas. No es publicidad, pero
He probado una vez, un par de veces y muy buenas. Y si vas a comprar medialunas en franchise y vas a pagar, siempre paga con Pitch. ¿Con qué aplicación? Bueno, con Global 66, que es la más confiable. Registrate ahora mismo, el link está acá abajo, en la descripción del video y en un comentario fijado. Acá ya tenemos hoteles con canchas de tenis, con canchas de beach tenis. Sí, es, digamos, para otro público. Para los que me preguntan dónde hacer jet ski, dónde alquilar, acá, Marina Floripa Jet Ski. Hay acá para hacer, hay en Yureré, hay en Barra de Lagoa, hay en Lagoa da Conceição para hacer jet ski, para alquilar, sí. Obviamente que se necesita licencia para poder andar, si no, no se puede. Otra farmacia por acá, por supuesto, no pueden faltar. Tenemos puesto Posto de Gasolina, estación de servicio por acá. A ver, ¿cuánto está la gasolina? No llego a ver. 6,75 la gasolina, sí, eso es lo que está. ¿Les gusta este formato de video? Déjenme en los comentarios si les gusta y lo repito. Esta parte de la ciclovía conecta a Cachoeira con Canasvieiras. Ahora estamos yendo en dirección a Canasvieiras. Ahora vamos a pasar por lo que es el Paseo Sapiens, sí, que es un... está el Paseo Sapiens y está el Sapiens Park, que es un parque tecnológico, ¿sí? Es donde fuimos a grabar el fin de semana pasado, que la entrevisté a Clara, la argentina que se vino a vivir acá. Bueno, lo grabé todo ahí. Es un lugar espectacular para salir a comer, para hacer cosas. Siempre hay algo ahí. Además hay un montón de empresas de software que están instaladas ahí. Es un polo tecnológico. Miren, ya prepararon todo para la Festa Junina, que es una fiesta tradicional de acá de Brasil. A eso lo van a prender fuego. Festa Junina, 6 de junio. ¿Qué va a haber? Boi de mamão, capoeira, bandas, brinquedos, comidas típicas, fogueira, DJ. Todo, toda la fiesta completa. Ahí está, mirá. Ahí están armando todo para la Festa Junina. Bueno, estamos llegando a la CATE, que es la Asociación Catarinense de Tecnologías. Este es el polo tecnológico que les comentaba. Esto todavía es Cachoeira do Bom Jesus, ¿sí? Este polo está dentro de Cachoeira. O sea, si lo buscan en Google, les va a aparecer como Cachoeira todavía. Este es uno de los mayores ecosistemas de innovación y tecnología del Estado, uniendo empresas, instituciones de investigación e instituciones de enseño. Además, también el espacio cuenta con áreas de entretenimiento. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Dejen un me gusta, suscríbanse y me escriben en los comentarios qué más quieren conocer, qué más quieren saber sobre Floripa. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!